Quietos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vintage, el baúl de los recuerdos, último capítulo de la segunda temporada. Tercera en total, considerando lo que hicimos en televisión en el año 2024. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos también de Radio Dejando Huellas, de Mauro, su director, que nos ha tenido mucha paciencia, de Claudio, cierto, que nos acompaña en todas las ediciones, Claudia Araya, con también infinita paciencia y buena disposición para poder llevar a puerto cada capítulo que hemos estado junto a ustedes. Y en esta oportunidad hemos querido, cierto, contactarnos con una auditora, pero una auditora muy especial que ha escuchado nuestro programa en estas temporadas. Hablamos de la concejala de la Ilustre Municipalidad de La Reina, Lisette Gautier. Un gusto de saludarla, Lisette. Bienvenida acá a Vintage. Gracias por la invitación. Yo feliz siempre de venir. Cada vez que me invitan voy a venir, ni un problema. Lisette, usted me comentaba que ha escuchado nuestro programa. Sí. He escuchado la radio en general en distintos horarios, entonces de repente no cacho muy bien en qué programa estoy porque no me sé el itinerario de la radio. La programación. Claro. La programación, exacto. Pero me gusta mucho la radio, me gusta, como te decía hace un rato antes de partir, me gusta la música que presenta la radio porque siento que es para todos los gustos. Es como, pero manteniendo un estilo, no sé si me explico. Claro. A mí la verdad es que me gusta harto y generalmente cuando estoy acá en La Reina la escucho y cuando voy llegando a Las Condes se me empieza a arrancar un poco la señal de repente, pero hasta que ya se va nomás. Pero sí. Igual les recordamos que a todos nuestros amigos que pueden seguir nuestra señal en el Instagram Live, en Radio Dejando Huellas, en la señal web, y además nosotros estamos subiendo los capítulos completos al canal de YouTube de Vintage, que se llama vintage.elbaúl, así que usted también puede ubicarlo en su casa. ¿Cómo ha sido? Claro, estamos ya en enero, pero ¿cómo ha sido el año 2025 acá en La Reina en la parte cultural, lo que usted ha visto también directamente acá en la comuna? ¿Cómo lo evalúa? El 2025, con harta cosa. La verdad es que yo soy una fan de la directora de la Corporación Cultural, de la ANI. Creo que hacen un trabajo increíble, su equipo, ella, son súper creativos. Yo creo que se han abierto nuevos espacios de la cultura acá en la comuna, en distintas áreas. Áreas que incluso no son tan comunes para quizás alguien de mi edad o más mayores, y han ido abarcando justamente distintas temáticas, distintas edades, y eso me gusta mucho. Harta cosa a bajo costo o gratis. La Reina culturalmente yo encuentro que es muy rica, desde el Maguida, que tenemos el Museo Colonial, tenemos escultores arriba, hasta llegar al Mall Plaza Caña, que tenemos el Club de Jazz, que no es menor. Así que tenemos el teatro, tenemos acá en la Casona Nemesio Antunes ofertas en distinta índole para chicos, para, no sé, mangas, cine, que antes no había acá en la comuna. O sea, está el cine Hoyt ahí en Simón Bolívar y sería para contar. Ahora tenemos nuestro propio cine y cada vez vienen más vecinos, lo que quiere decir es que la gente tiene ansias de consumir cultura. Así que yo feliz, como te digo, se ha visto una parrilla en el ámbito cultural muy amplia, lo que me gusta porque da para todos los gustos finalmente. Claro, exactamente. Y lo hacemos justamente porque nuestro programa tiene un carácter cultural, siendo que hemos tenido invitados de distintos ámbitos, pero siempre dentro del ámbito de la cultura. La Reina es una comuna que ha cambiado mucho en los últimos años, se ha modernizado, se ha ido expandiendo también, pero tiene un carácter único, creo yo, que es un carácter familiar, un carácter residencial, y sobre todo sus áreas verdes, las calles con los árboles, que sin duda invitan también a la gente que pasa a dar su pequeño respiro y también a asistir, incluso gente que no es de la comuna, a estos eventos culturales, ¿no? ¿Cuál es el carácter dentro de ese digamos, lo que estábamos lucubrando, que es ese carácter general, uno de los fuertes de la comuna, para su punto de vista? O sea, justamente la cultura del reinino es un sello muy particular. Somos una comuna verde, somos un pulmón verde en el Gran Santiago. Y los vecinos justamente buscan eso y mantener eso. Es, como decías tú, una comuna muy familiar, que busca tranquilidad, que busca como desconectarse un poco de lo que significa la vorágine de una ciudad, más encima una capital.
Y en ese sentido, el reinino busca eso y lucha porque eso no cambie. O sea, y no digo que estén en contra de la modernidad, para nada, pero sí busca, por supuesto, que su espacio se mantenga tal cual, con esas raíces, de como dices tú, de los árboles, de que las calles estén con vegetación, se preocupan mucho de tener espacios donde recrearse y de manera sana también. Y yo creo que eso es justamente el sello cultural de la reina y que buscan justamente aprovechar esos espacios. Como ahora, por ejemplo, estos fines de semana que en febrero estamos teniendo ya plazas con jazz, gratuito. Eso es lo que estaba viendo en un anuncio que realmente es espectacular porque hay mucha gente que disfruta de la música del jazz y en realidad es una oferta muy, muy interesante, ¿no? Sí, y como te digo, es para todos los gustos. O sea, y de verdad, si tú te pones a ver el fin de semana pasado, el sábado pasado, que se hizo acá afuera, justamente ocupando un área verde que es para todos, y vinieron cerca de 250 personas para ser la primera que se hace en el año, está súper. Y hay de distintas edades. No es solo que uno puede pensar como que los más viejitos o les gusta el jazz, nada. Desde el adulto mayor hasta el más joven, todos son eventualmente amantes del jazz. No está catalogado en una edad. No, absolutamente. Y es parte justamente de la oferta y es parte también de las actividades que se hacen. Y yo también quería destacar en este recinto de la Casa de Neves Antunes y justamente donde está nuestra en Radio Dejando Huellas, que también ha sido importante en la difusión, ¿cierto? La difusión de la actividad local y en el caso de nuestro programa, que gente, digamos, reconocida en el ámbito cultural o el espectáculo, como lo hemos tenido en la última semana, gente con mucha historia haya visitado a la reina y haya visto con mucho agrado cómo desde acá en la reina se hace radio. Sí. ¿Cuál es un poquito lo que usted destacaría del aporte que hace nuestra radio a la difusión acá en la comuna? O sea, para mí es buenísimo. De partida, tener una radio comunal, o sea, que trabaje en la comuna, que funcione en la comuna y que busque ese sello identitario también, para mí es fundamental y yo creo que idealmente todas las comunas deberían de tenerlo. Yo entiendo que hay un tema de costos y de comercial de por medio, pero es muy bueno la radio Dejando Huella en el sentido, ya lleva mucho tiempo en la comuna, los vecinos cada vez la conocen más, se identifican con ella, la sienten parte de su comuna. Y qué mejor que esté acá en un espacio que es tan cultural. O sea, creo que este espacio particularmente abarca mucho. Desde el teatro, la música, la radio, la biblioteca, hay espacios como para el cafecito, hay temas literarios, de vinos. Entonces, la verdad es que es bien misceláneo, y yo siempre he dicho que la reina también es bien miscelánea. Y en ese sentido la radio también recoge eso. Los programas que tienen, la programación que tienen es muy miscelánea, es para todos los gustos. Y eso es fundamental, yo creo que represente la radio los gustos del reinino. Absolutamente. Estamos comenzando un poquito antes de salir al aire que nuestro programa también ha recibido muchos coleccionistas, ¿cierto? Gente que gusta de los objetos o de la música del siglo XX, que para nuestro punto de vista es el siglo más maravilloso de la historia de la modernidad, el más vertiginoso, con la mayor cantidad de cambios culturales, con el desarrollo industrial más acelerado. Y usted también tiene un gusto por coleccionar algo antiguo. Cuéntenos un poquito de eso que estábamos hablando. Sí, bueno, lo que pasa es que desde chica yo era hija única, entonces a lo mejor suena bien ñoño, pero para entretenerme a mí me hacían leer los diccionarios, las enciclopedias, dibujar. Entonces yo me aprendía los países, las capitales y las banderas. Ah, igual que yo. Entonces, claro, yo tenía un cuadernito y las dibujaba y los escribía. Y después mi abuela, desde chica, me muestra su colección de estampillas y su colección de billetes y de monedas. Y a mí me fascinó porque yo encontraba el billete, el nombre de los países que yo estuve leyendo. Claro. Entonces había una conexión ahí que me encontraba fascinante. Y por otro lado, y buscaba que se aparecía el personaje X en el billete, entonces yo lo buscaba en mi enciclopedia para saber quién era ese personaje X. Muy ñoña, de verdad que a lo mejor para un niño de 8 años voy a decir, está loca, qué fome. Pero bueno, era mi TikTok, mi Instagram del minuto. Y como ella, en ese tiempo se mandaban cartas todavía,
Entonces llegaban cartas de familiares o de amigos de otros países y me enseñó a sacar las estampillas de los billetes, o sea, de los sobres. Entonces, Que es con el vapor. sí, se puede moja hacer. muy suavecita la Claro. hoja o con vapor, con pinza se saca para que no se rompan los bordes, Bueno. no se adelgace el papel, se pone al revés, en un papel secante, en una toalla no. Entonces, había todo un tema. Y a mí me enseñó a hacer eso. Con eso yo creo que me mantenía entretenida. Sí, yo creo que era eso, para que la cara chica no se aburriera. Pero me gustó. Y después, por supuesto, que yo heredé esa colección que he ido sumando. Mi marido ahora hace un par de años atrás que me va a retar, porque me regaló como un álbum del principios del siglo pasado, que es así de grueso, donde salen como las primeras estampillas de cada país, de los países que existían a principios del siglo pasado, que han ido modificándose. Entonces la idea es que yo vaya buscando esas estampillas y lo vaya llenando. Es un trabajo que me tengo que sentar, yo creo que todo un fin de semana para empezar a buscar las estampillas y no lo he hecho. Entonces la otra vez lo vio y me dijo, para eso estaba tan enamorada de esto. No, déjalo ahí, yo lo quiero, no te preocupes. Tiene como un siglo ese libro. Y ese va a ser mi hobby. Apenas puedo tomarme unos días de vacaciones, que este año, estos meses por lo menos no va a ser. Pero sí lo tengo como súper al pendiente. Y cada vez que puedo, veo estampillas en las ferias y ese tipo de cosas y compro y las voy guardando. Y de a poco voy llenando y haciendo crecer la colección. La filatelia es un hobby bastante importante. Mucha gente que lo practica. Yo siempre paso por el Penique Negro, que es una tienda que está en el centro que venden estampillas. Sí. Yo paso por los trenes, porque hay cosas de trenes y a mí me gustan los trenes. Pero es muy, muy importante. También a usted le gusta el tema de la numismática, las monedas, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuéntame un poquito. Sí. O sea, es que como te digo, era mi abuela, o mi familia en general, viajaban, o yo también con mi abuela encantaba viajar, entonces siempre me llevaba con ella, era su única nieta ahí. Mis tíos estaban en Francia, familia en Chile, en Venezuela, amigos en Perú, entonces en Estados Unidos, entonces habían cartas, habían billetes, o cuando ella viajaba, el vuelto que le quedaba, entonces todo eso los iba guardando y yo los iba guardando de vuelta, en el fondo. Claro. Era como regálamelo ya, y los iba coleccionando. Y así como fui adquiriendo monedas de distintas partes, siempre, como me ha gustado la historia, trato de buscar las monedas como más antiguas y que estén en mejores condiciones, por supuesto. Pero como te comenté, las monedas me las robaron en un robo que tuve en una casa que vivía en San Bernardo, y me entraron a robar. Y me robaron toda la colección de monedas, que lamenté mucho. Ahí tenía una colección de unas monedas de Venezuela también de fines del siglo XIX, y una moneda chilena de principios de la independencia ya de Chile, del 1860, 65 por ahí era, que era un escudo. Esa moneda la volví a comprar, como te conté, pero hay otras que no he podido recuperar, obviamente, y así que de a poco voy como... Cuando veo alguna moneda que me gusta, que la encuentro de historia, tengo un billete, por otro lado, de la India, que es muy antiguo, de una región de la India, que es así, gigante, como de 15 centímetros por 10. O sea, fuera de escala de todos los otros billetes. Sí, totalmente. De hecho, está doblado como en 3 partes para poder guardarlo, y yo lo trato de ni mover para que no se me vaya a romper, porque no es la idea doblar los billetes, siempre hay que tenerlos lo más estirados posible. Pero es muy antiguo y me encanta, ese es mi billete favorito, de todas maneras, y es muy antiguo. No, qué espectacular, ¿eh? Bueno, nosotros empezamos tuve colección, pero no sé dónde quedó en realidad, quedó en la casa de mi papá cuando me cambié de casa, pero precisamente las famosas monedas de aluminio de la época del escudo. Y en realidad pesaban tan poco, duraron poco, parece. Sí. Serían bastante raras, y a ver si las puedo encontrar de vuelta, pero tengo tantas colecciones yo en lo particular que me he tenido que refrenar. Hay cosas que yo quiero coleccionar y digo, no tengo más espacio, no me da. Sí. Entonces, es terrible, eso es lo malo de las colecciones, ¿no? Sí, que te ocupan espacio, es verdad. Claro, o sea, las que ocupan más espacio. Yo tengo trenes, entonces ahí ya la cosa eso es bastante complicado, claro. No sé dónde los voy a poner armados todos, porque es todo un tema, justamente. Sí, claro. Lo hemos hablado con nuestro amigo Remy Caravante, que nos ha acompañado varias veces, que él también ferromodelista. Vamos a hacer la primera pausa musical con la temática de hoy. Hoy día nos vamos con digamos, siempre vamos con una sección que es un día como en la música, porque como este último programa hemos preparado algo especial, algo que también queremos compartir con ustedes y que ustedes se contacte con nosotros. Porque la pregunta es, ¿cuál fue su primer recuerdo?
Esa es la pregunta también que le vamos a hacer a nuestra invitada, Alicia Cautier. Así es que vamos con la pausa, señor director, y regresamos en instantes con Vintage Voz de Recuerdos. Ahí estamos de regreso en Vintage Voz de Recuerdos. Sí, 3 temas que... esto es una lección muy particular, como el último programa, de repente uno se toma estas libertades. Que escuchábamos ahí You Make Me Feel Brand New de los Stylistics, un grupo de soul de los 70, pero que fue popular en Chile porque vinieron al Festival de Viña de 1980. Entonces la canción siguió pegando. Yo tenía 3 años en esa época, quizás la escuché en el 81, 4 años, y por lo tanto seguía sonando. También de Gerald Lenormand, un fantástico cantante francés, que es una canción que se llama Michelle, preciosa. No confundí con la de los Beatles. Esta es Michelle de Gerald Lenormand. Y de ABBA, de Winner Take It All, que, como estábamos hablando con nuestra invitada, con Alicia Cautier, fue la canción del final del grupo. Con eso me recuerdo, y el final de ABBA. Con esta canción comenzaron ya la disolución definitiva de un grupo que marcó toda una época en los años 70. Y yo recuerdo con especial cariño la canción de Gerald Lenormand, porque, como le contaba en la pausa, dice, yo me gustaban mucho los autitos de colección, los tengo todavía. También los perdí todos los de esa época y los volví a comprar. Los que me acuerdo, esto es un ejercicio más que incluso económico, es de memoria. Lo tuve, no lo tuve. Bueno, la cosa es que recuperé gran parte de esa colección, y a mí me gustaba mucho porque lo iba a comprar con mi mamá a una cordonería. En ese tiempo, una cordonería de barrio tenía estas cosas maravillosas importadas directamente de Francia. Entonces, como el señor Baltra, que era el dueño, todavía me acuerdo del apellido, y se llama Cordonería Baltra, se llama el negocio, hace muchos años. ¿Dónde estaba eso? Esa es Avenida Mata. Suena? La conocía, ¿no? Avenida Mata, cerca de Portugal. Mi papá tenía fábrica de ropa en esa misma cuadra, yo vivía 2 cuadras más hacia el poniente, Mata con Sierra Bella o Lira, depende de la esquina, y ahí es donde yo iba a comprar, digamos, esto, o mi mamá me compraba estos autitos. Le caí muy bien, señor Bartra, porque usted se da cuenta en la casa, soy muy buen conversador. Entonces yo, de muy niño, chiquitito, conversaba, y yo le preguntaba a los autitos cuánto le llegaba. Así que este señor me regaló un catálogo fantástico del año 80 de la marca, debe haber sido el año 83 esto, catálogo ya, digamos, no de uso para él. Y este catálogo tenía imágenes fantásticas de Francia, de fondo, con un diorama que parecían los autitos, con un diorama como de los trenes, y aparecían imágenes de fondo del campo de Francia, de la campiña, o de París. Y yo decía, ¿cuándo podría viajar y escuchar esta canción allá y ver los autos allá como son de verdad? Bueno, hace poco, gracias a mi señora, pudimos hacer un viaje a Europa, antes por el trabajo, pero fue muy corta la escala, y ahora sí, por fin pude visitar Solo un paréntesis, Francia. ¿Por qué gracias a tu señora? Porque fue una invitación de ella. Fue una invitación de ella, tengo que decirlo con toda honestidad. Así que le mando un saludo a mi señora Carola Zamora, que hace realidad los sueños. Me hizo realidad el sueño de poder viajar a Europa. Yo antes había viajado solamente por pega, y ahí estuve en Praga, una escala un poquito más larga en Ámsterdam, y en París muy poco tiempo, prácticamente en el aeropuerto. Ahora sí pude conocerlo. Y ahí está la pregunta que yo me he hecho muchas veces con la almohada, estas preguntas existenciales. ¿Cuál fue mi primer recuerdo? Yo no puedo, digamos, visualizarlo bien ni el año, pero debe haber sido en 1982. Yo vivía en Avenida Mata, la cordonería también en Avenida Mata, la fábrica de mi papá en Avenida Mata, y por lo tanto todo el mundo exterior era muy raro. Y una vez se le ocurrió a la familia invitarnos a conocer el Paseo de las Palmas. Y para mí era como ir a Nueva York. Había edificios gigantescos que no había en Avenida Mata, llenos de luces en la tarde-noche. Estaba el edificio donde está el restaurante giratorio y muchos otros. Entonces la pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál cree usted que fue el primer recuerdo? ¿Qué año? Es una pregunta bien particular. A ver, yo nací en el 83. Y una vez conversando con mi mamá de cosas de la vida, así como conversaciones muy banales, muy light, me di cuenta que yo me recuerdo de mi coche, de yo estar en mi coche. Así que tuve que haber tenido cerca de un año. Y es porque mi mamá me decía que mi coche para mí era... Me dice, yo creo que tu coche te encantaba, porque yo te paseaba en coche y tú te desparramabas en el coche. Entonces, claro, efectivamente yo tengo... Y le digo, mi coche era como gris. Y me dice, sí, era gris. Y entonces, claro, yo tengo un recuerdo de estar en la calle, o sea, efectivamente como andando en la calle, sabe Dios dónde estaba, muy fina yo, con las piernas afuera del coche y tomando mamadera. Y efectivamente la sensación que tengo es como de un placer así, ya que no había nada más en la vida. Un 8 de meta, esos tiempos. Claro, y mi mamá me dice, no puedo creer que te acuerdes de andar en coche, porque efectivamente tú tirás las patas para afuera, me dice, claro, así, súper señorita. En pañales, con polera nomás.
Y así que después me di cuenta que yo creo que ese es mi recuerdo más antiguo que tengo de mi vida. Obviamente que hay otros cuando más grande, que a uno lo van marcando, no sé, chica, fui a comprar un helado y me picó una abeja. Y era como la primera vez que me dejaban ir a comprar sola a la esquina, entonces me banqué el llanto, como que me caían las lágrimas hasta que llegué a mi casa para decir que me había picado en el cuello, me acuerdo. Pero así estoica, y yo decía, no puedo salir corriendo, porque si no mi mamá después me va a decir, viste, no te puedo dejar salir sola. Claro. Pero yo tuve que haber tenido, no sé, 7 años, una cosa así. Hay varios recuerdos como de chica, pero yo creo que el más chica es ese, en coche, que tuvo que haber sido no más allá de un año y medio, yo creo. Entonces se nos contó el primer recuerdo doloroso, claro, la picada de abeja. Y a veces es divertido porque uno no llora cuando pasan esas cosas cuando no están los papás, porque ¿a quién le va a llorar uno? Entonces mejor ir para allá, de vuelta. Es como un chiste con Dorito, que cuando con él se pega y tiene que recorrer un montón de distancia para ir a llorar al tío que se había pegado. Sí. ¿Y cuál es el recuerdo o el primer recuerdo más especial que usted tiene? El primer recuerdo así que, chuta, esto no me voy a olvidar más cuando va pasando el tiempo, que puede ser el primer amor, el primer éxito, el primer logro. Pucha, es que yo creo que hay varios. Uno en la vida, ya no tengo 20 años. Entonces, ya como que ha pasado harta agua bajo el puente y uno va teniendo cosas, hitos importantes en tu vida. Por supuesto que el nacimiento de mis hijas para mí es el recuerdo número 1. O sea, ese es mi top one. Además que fui mamá chica, yo me casé chica y a los 24 nació mi primera hija. Cosa que no digo que no recomiendo, pero yo hubiese esperado a lo mejor a esta altura que mi mamá me hubiese dicho, espérate un poco. Pero sí, me casé a los 23, a los 24 tuve a mi primera hija y la segunda a los 27. Y yo creo que son como los momentos más power que he vivido en toda mi vida. O sea, después de eso no hay nada. Claro. Todo para abajo. O sea, un momento muy especial. Muy especial. Con miedos, con dolores, con sustos, con alegrías, con un amor infinito. Yo creo que las mamás que me están viendo van a entender lo que uno siente en ese minuto. Y que se te marca para el resto de la vida, independientemente de cuál haya sido el tipo de parto, eso ya es como secundario. Claro. Gracias a Dios, además la naturaleza es sabia y a uno como que se le olvida el dolor, se le olvida ese proceso. Sabe que existe, pero no te acuerdas del dolor. Y te queda la magia de ese momento. Junto con los momentos familiares que son muy, muy especiales, uno también empieza a descubrir, bueno, las canciones, los programas de televisión que a uno le gustan. ¿Y ustedes se recuerdan bien las primeras canciones que les gustaban o la primera canción? Así como estábamos recordando las mías que eran tan antiguas. O sea, obviamente que uno empieza a escuchar la música que escuchan tus padres. Mi mamá era buena para escuchar música, escuchaba mucho Cat Stevens. Le encantaba. Yo siempre dije que mi mamá era medio hippie. Sí. Pero después escuchaba, no sé, Juan Luis Guerra, Ana Torroja, también era miscelánea en su música. Gustaba mucho la música clásica también, como para el día, como quien hace aseo con Pimpinela, mi mamá era con Chopin, con Mozart, como una cuestión bien rara. Así que crecí como con ese tipo de música. Obviamente después ya uno va... Gloria Estefan también escuchaba. También escuchaba. Sí, y la banda Sound Machine en ese tiempo. Y después, claro, ya uno más adolescente, ya me encantaba Michael Jackson. Yo era fanática de Michael Jackson. Hasta lo encontraba guapo. No sé qué veía, pero lo encontraba muy buen bailarín. Me encantaban sus canciones. Tenía póster en mi pieza. Estoy hablando de 10 años, 11 años. Claro, chiquitito. Sí. No, sí. yo escuché toda esta música que voy a escuchar ahora hasta bien tarde. O sea, escuchaba música de adulto hasta como los 12 o 13 años o más, diría, quizás hasta los 14. Y después, de a poco, empezó a aparecer en mi vida el hip hop y otras cosas que empezaban a ponerse de moda en los 90. Y claro, hay un momento muy especial que es la primera fiesta, el primer baile. ¿También recuerda usted ese momento? Sí, Pearl Jam. Todo el rato. Ya. Pearl Jam. Pero eso es para bailar lento. Por supuesto, porque ¿qué te marca cuando chica? Yo alcanzaba a bailar lento, entonces el primer beso, el primer pololeo, el primer pinchazo, es en esa época, con esos bailes, porque uno que no baila salsa y merengue para pinchar con alguien. Fome, ¿no? Entonces, no, sí, yo alcancé a bailar lento y era Pearl Jam. También estaba de moda
Guns N' Roses. Ah, claro. No, no es Que no es November, por claro, supuesto. claro, sí, de todas maneras. No, yo recuerdo la primera fiesta, yo estaba en el Colegio Hispanoamericano, que también estaba en el barrio de Niamato, o sea, un poquito más al norte por venir. Y era muy divertido porque las chiquillas estaban bailando. Yo fui ya a los 14 años, o sea, ya tenía una más o menos grande. Y las chiquillas estaban bailando y los muchachos no hallaban qué hacer. Entonces no hallaban si sacaban a bailar. Estaban Porque, fome los hombres. sobre todo en esa época, no sé cómo se hará ahora, Súper quizás es distinto. cortado. Corto de genio. Y la cosa es que los muchachos, aparte, todos estaban en la onda del metal, o el metal o el hip hop. Sí. Si a uno le gustaba la música pop, como a mí, después me gustaron las otras, pero al principio me gustaba la música popular. Era poser, como se decía en esa época. ¿Verdad? Poser, ese es el término de la época, poser, Sí. que poser la cuestión y que ¿no? un popero, no sé, pues Sí. era una cosa. Y más si uno decía que le gustaba bailar, lo catalogaban de cosas muy, muy terribles, o más que terribles, digamos, totalmente equivocadas con lo que es uno. Sí. Entonces era muy, muy feo. Y la cosa es que muchos llevaron una pelota y empezaron a jugar adentro del espacio de la fiesta. De la fiesta. Y otros, como yo, llevamos un autito, empezamos a jugar con el autito. Era una cosa de loco. Las niñas estaban bailando, nosotros todavía no salíamos de la etapa. Bueno, ahí te das cuenta que efectivamente las mujeres maduran antes que los hombres, ¿no? Increíble, ¿eh? Sí, po. Es realmente increíble. Y yo creo que también pasa que los niños son más cortados. Sí, las niñitas generalmente son las que dan el primer paso en muchos sentidos. Todo esto de las redes sociales, ahora la interacción, usted que tiene hija chica, ha cambiado mucho todo. ¿Eh? Es muy distinto a la época nuestra, ¿no? Sí, sí, harto. Interactúan a distancia ellos, ¿no? Valor, sí. Es complejo, o sea, a ver, yo digo es complejo, mi mamá probablemente también decía que era complejo cuando yo era adolescente. Sí, yo creo que esta cuestión generacionalmente va a ser complejo para los padres que no viven esta época. Sí, finalmente es eso. Pero, claro, ahora las comunicaciones son por Instagram. De hecho, casi ni ocupan WhatsApp. Como que yo les hablo por WhatsApp y me dicen, pero mamá, si yo no hablo por WhatsApp, o las llamo, no me contestan. Digo, te estoy llamando, mamá, pero si hablan por Insta, pero te estoy llamando, el teléfono es para hablar por teléfono. Entonces es como... Increíble. Claro, o sea, le digo, el teléfono partió así, llamando. No, Hola, ¿cómo estás? Mi sobrina vive con nosotros, mi señora se comunica con ella por Instagram, están a una pieza de distancia. Ah, ¿no? bueno, sí, po. Increíble. Sí, bueno, yo reconozco que yo ya caí en eso. Mis hijas me empezaron a hablar, no sé, estoy en la cocina y en las piezas, en vez de gritarme o de pararse, que sería lo lógico, ir hasta la cocina, no. Me hablan por Insta o por WhatsApp, me dicen, mamá, tráeme un té, o quiero comer, o cuánto falta para. Al principio la retaba, al final ya cuando yo voy a servir la comida, niñita, está lista, en el grupo de WhatsApp, niñita, está lista la comida. Como que al final uno engancha en eso. ¿Está usted de acuerdo con esto que se ha implementado, no sé en qué país, o no me acuerdo si exactamente la noticia no me acuerdo, pero que hay una cierta restricción de redes sociales para niños más chicos de una edad de 16 años, por ejemplo? Sí, hay varios países, Australia, Eso, que fue ahora el último, salió otro en Europa también, un par. Sí, yo creo que está bien. Lo que pasa es que, a ver, me pasa que hoy en día la sociedad ya es así, ¿ya? Entonces Eso también, es lo mismo que yo pienso. también es como dejarlos un poco atrás, como retraerlos un poco de eso. También hay países, lo que pasa es que yo creo que está mal utilizado, debería haber, no estoy hablando de leyes, porque yo creo que nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos y cuando generamos cultura, costumbre, porque la cultura es la costumbre de un pueblo, cuando generamos esa costumbre, no necesitamos leyes que te avalen eso, o que te obliguen a. Y si te das cuenta, hay colegios, o sea, hay países que la educación es mucho más avanzada que la nuestra y que ocupan mucho la tecnología. Pero eso depende de cómo se ocupe. En el fondo, qué cabida le das, qué espacio le das también para que los niños tengan que estar metidos en Instagram o en TikTok o en cualquier otra aplicación. No es por satanizar ninguna de ellas. En vez de estarlo ocupando o haciendo otras cosas. Y nosotros conversamos con mi marido hace poco eso. Por lo menos nuestra edad, en los 90, en el fondo, finales de los 80, principios de los 90, todos salíamos a jugar a la calle o al pasaje, o nos juntábamos con los amigos abajo del edificio, y estábamos todas las tardes en la medida que nos dejaran salir, si hacíamos las tareas, si habíamos comido o no, pero teníamos una interacción de tú a tú. Hoy en día eso no existe. Y yo creo que justamente los niños han perdido esos espacios. Nosotros mismos los adultos, o sea, yo creo que ahora los niños salen a jugar y empiezan, ay, es que me vas a romper el parabrisas con la pelota, es que las plantas del jardín.
Entonces, finalmente, no tienes ningún tipo de interacción, ¿cachai? Y tenés que estar ocupando el teléfono y que, lamentablemente, empiezan a interactuar con gente que no corresponde, que no conocen, y ahí Claro. entramos en otro tema que es más peligroso aún. Claro. Y los colegios cada vez salen más temprano. Claro, ese es otro tema. Y ahí hay un punto vital que se puede abordar en parte, en el aspecto municipal, integrarle a los muchachos espacios y actividades, sobre todo en la época de verano, para que puedan generar esa interacción, el deporte u otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, sí. Justamente ayer estaba hablando con el director de la Corporación de Deporte y hablábamos de los talleres que tiene gratuitos en la comuna y cuáles son pagados. Yo, por un lado, o sea, me gusta obviamente y ojalá que todo fuera gratis, pero también necesitamos poder financiar todos estos talleres y estos beneficios. Entonces yo también le decía, oye, piensa en algunos que pueden ser pagados, aunque sean muy baratos, pero que haya alguna devolución porque en el fondo de algún lado hay que sacar plata para poder reinvertirla en más talleres y llegar a más chicos. Y también le comentaba la importancia de quizás hacer una alianza con los colegios de la comuna, justamente para que se pueda hacer deporte o talleres deportivos de mejor calidad o para mayor capacidad de niños, haciendo una alianza con la Corporación de Educación de la comuna. Es decir, yo le daba como ejemplo, vamos a tener después del campeonato de rugby, vamos a tener una rica cancha arriba, con multicanchas, con pista para atletismo. Entonces, sería bueno poder darle una oferta programática a los niños de nuestros colegios municipales con un bus de la Corporación de Educación que los pueda trasladar para que entrenen y después de vuelta a su colegio. Claro. O sea, hay que buscar la forma, porque entendemos que los colegios no tienen toda la infraestructura que quisiéramos, Claro. que los papás no tienen todas las lucas que quisiéramos. Uy, una escuela de fútbol no te baje 50.000 pesos. No, claro. Y si tienes más de uno, ¿qué haces? Imposible. ¿A quién se la pagas y a quién no? ¿A quién dejas afuera? ¿Cachai? Entonces, hay que buscar alternativas, hay que hacer alianzas, yo creo que es necesario y estamos en eso. Hay muchos talleres deportivos de distintas índoles gratuitos en la comuna, cosas que se metan a la página de la corporación o de la municipalidad y te redirecciona. Y así mismo pasa con la corporación cultural. En la corporación yo diría que hay más pagado que gratis, pero en cuanto a talleres, ¿no? Pero son de muy buena calidad y para distintos gustos. O sea, yoga, ballet, pintura, hay de distintas cosas. Y yo creo que efectivamente eso necesitan nuestros niños para poder ocuparse y no perder el tiempo en otras cosas que no te llevan a nada. Claro, absolutamente. Y del presente, así interactuamos acá en Vintage, el presente, el pasado, el presente. Ahora nos vamos al pasado nuevamente con otra pausa musical de otros temas especiales que yo elegí así por pura voluntad nomás, porque me gustaban a mí. Y hay uno que descubrió y que les voy a contar la historia a la vuelta. Tercer y último bloque de este último capítulo de Vintage Voz de Recuerdos, aquí en Radio Dejando Huellas, ¿cierto? En su señal de aire, en la 106.5 FM, a veces se me olvida enseñar, porque todo ahora es Instagram, tenemos el Instagram Live en @Radio Dejando Huellas, también la señal de nuestra página de internet. Y escuchamos una canción que redescubrí hoy, como le decíamos a nuestra invitada, Lisa Cautier, que se llama Music Box Dancer, que salía en algunos comerciales en la época. A mí me gustaba muchísimo y yo jamás, o sea, se me olvidó la canción, yo creo que por lo menos unos 30 años. Y la redescubrí hoy, gracias a una tanda comercial antigua de los muchachos que suben a YouTube fragmento de programa. En este caso estaba en un fragmento de programa de 1979. Así que ahí volvimos a redescubrir este tema, junto con Richard Kleiderman, un favorito de mi mamá, que en paz descanse, que es Balada para Adelina, muy linda también, clásica de los 80 y de los adultos, sobre todo, la música que escuchaban los adultos de esa época. Y una rareza de Bonnie Bianco y Pierre Cosio, Stay, que es una canción que fue parte de la banda sonora de una película llamada Cinderella. Y esta película fue muy popular en Europa. En Alemania estos muchachos la rompieron. Bonnie Bianco, que era de origen estadounidense, y fue a trabajar a Europa. No tuvo éxito en Estados Unidos y fue exitazo en Europa. Una historia espectacular, increíble. Y esta película, que hasta el día de hoy en Alemania se recuerda con mucho cariño, que llegó a Chile, y yo cuando la escuché por primera vez me pregunté, esto que cuando uno empieza así 12, 13 años,
qué es el amor, cómo será estar enamorado, y uno reflexiona un poquito, o las primeras reflexiones que tiene en esa época. Claro, música, dicen que escuchar los adultos, y eso es lo que uno empieza a escuchar cuando es Sí, niño, claro. ¿no? Sí, pues, Esos son los primeros recuerdos. como te decía, claro, ¿verdad? Ahora que lo menciona Richard Clayderman. Bonnie Bianco me suena. Yo creo que escuché alguna vez alguna canción de Bonnie Bianco, porque a mi mamá le gustaba también como la música en francés, en italiano, y en inglés también harto. Yo creo que tuve que haber escuchado algunas canciones. Por lo menos el nombre me suena. Claro, Me suena mucho. Saliendo del programa lo voy a buscar en YouTube porque estoy segura que se he lo escuchado. mandamos. Ya, pues, Porque mándamelo. tengo Sí. ahí el archivo, así que Ya, está la canción. genial. Y creo que está porque fue una película después de una serie, se llama Cinderella 80 o 89, no me acuerdo, una cosa así. Y ahí está, y me gustaba muchísimo. Y también, bueno, en esa época, y afortunadamente, digo, del colegio me quedaron muchos amigos, algunos han pasado también por el programa. También usted tiene amigas de esa época, amigos de esa época antigua, de la época del colegio. Me quedan algunas, poquitas debo reconocer. Yo lo que pasa es que, claro, tuve cambios de país, entonces no... Ah, usted vivió también En Venezuela. en Venezuela. Sí. Entonces cuando me vine a Chile, dejé, obviamente, mis amistades. Una de ellas fue mi madrina de matrimonio, pero después dejamos de hablar. Pero sí tengo una, pero de la época como de octavo básico, O que sea, hasta el día de hoy somos amigas. Ella viajó a Chile con su familia, así que ahora, y fíjate que a pesar de que estamos en el mismo país, nos vemos re poco, pero hablamos harto. Y son esas amistades que no se pierden, que aunque tú no te veas todos los días, no hables todos los días, o te juntes con ellos seguido, cuando se hablan o se ven, es como que si no ha pasado el tiempo y retoman y conversan millones de horas y tiran la talla. Y bueno, gracias a Dios nuestros maridos se llevan bien, así que por ahí estamos salvados porque nos podemos juntar los cuatro y pasarlo súper bien. Hemos ido un fin de semana a la playa juntas. Pero son esas amistades y son muy raras, porque como yo decía hace un tiempo, al principio del programa, era la época que nos mandábamos cartas. Y a las dos nos gustaba una canción que se llama Crazy, de Aerosmith. Ya, lo que pasa es que era como, claro, estamos hablando de 13 años, entonces eran como las dos en ese auto, ¿ya? Nos imaginábamos nosotros. Que era la que la hacían ese video, la Liv Tyler con la... Chuta, se me olvidó el nombre de la otra actriz. Sí, pero después me voy a acordar. Que después esa misma actriz, la rubia, actuó en otro video de Aerosmith, que era... ¿cómo se llama? La otra vez estuvo Amazing. Sí. Sí, ella y es una actriz que hasta ahora todavía sigue vigente. Entonces, bueno, para nosotras era como nuestra canción. Es decir, como los pololos se dedican canciones, bueno, nosotros no la dedicamos obviamente, pero era como nuestra canción de amigas. Y pasó algo muy, muy divertido, porque nosotras nos seguíamos hablando por cartas, y en Venezuela y yo acá. Y un día, yo como a los 15 años, se me ocurrió pintar el techo de mi pieza azul, con una pintura al aceite que mi mamá me mató, porque yo encontré el tarro y yo pinté nomás la pared, y lo hice así como nubecita. Me quedó bien bonito. Y pesqué unos stickers de estrellas que son flúor, que en la noche se iluminan. Y las pegué. Entonces, claro, yo apagaba la luz en la noche y se veían las estrellas, el cielo, todo maravilloso. Y una de las estrellas se la mandé por carta en un sobre. Qué bonito. Y le digo, amiga, para que estemos siempre juntas, te mando una estrella de mi cielo, porque era el cielo de mi habitación. Y se la mando, y bueno, las cartas se demoraban como un mes en llegar, más o menos. Y en eso, a las, ponte tú, 2-3 semanas, viene de regreso una carta de ella, que ella todavía no había leído la mía, y me dice, amiga, pinté mi pared con el cielo celeste, y te mando una estrella de mi cielo. Espectacular. Lo mismo, y cuando ella llegó a Chile, me dice, no vas a creer lo que traigo. Y me saca la estrella y yo tengo la mía guardada en una caja y le digo, todavía tengo la tuya. Así que todavía somos muy, muy, muy partners. Y como que pensamos muchas cosas igual, se nos ocurren las mismas leceras. Así que esas amistades son, yo creo que para toda la vida. ¿En qué época, en qué edad vivió usted en Venezuela? Hasta es que yo nací allá. Mi familia, toda chilena, y me nacionalicé muy chica chilena. Yo la verdad es que convivía más, o sea, mis vacaciones eran acá en Chile. Y me vine a los 12, sí, a los 12 me vine a Chile, yo entré como en séptimo básico acá, estuve 1 año y medio y me devolví a Venezuela. Y ahí cuando ganó Hugo Chávez,
Mi mamá claro. dijo, hasta aquí nomás, nos devolvemos a Chile. Y llegué aquí como a los 14, 15, no, como a los 15 años. Claro, Sí. Y de ahí no me moví más, de hecho nunca más volví a mi país. De origen. Claro, justamente hablamos con Jorge Rigó, que fue éxito en los 80 en Venezuela. Hablamos de esa Venezuela que es tan distinta a la de ahora. Absolutamente diferente, absolutamente. Claro. Y bueno, ahora menos puedo volver porque yo tengo obviamente, no tengo pasaporte al día, nada por el estilo, y para salir de Chile a Venezuela yo tengo que salir con el pasaporte chileno, porque soy chilena, y entrar con el venezolano, porque para ello soy venezolana. Claro. Pero no tengo pasaporte venezolano. Como te digo, o sea, yo salí de Venezuela en el año 99 y nunca más volví. Claro. O sea, tengo más años viviendo acá en Chile de lo que viví en mi propio país. Impresionante. Bueno, es esperar que las cosas estén cambiando, lo que hablábamos con nuestro anterior invitado, con Jorge Rigó. Sí, ojalá. Le queremos agradecer muchísimo que nos haya acompañado en este último capítulo. Espero que haya sido especial para usted. Sí. Remover un poquito este baúl de los recuerdos, que es un baúl, como decíamos al inicio, en nuestro primer capítulo, muy especial. Pueden salir objetos o cosas que no son objetos, recuerdos, canciones, cosas inmateriales. Y quizás esas cosas inmateriales son más importantes que los objetos físicos. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Cuando quieran, de verdad, muy entretenido el programa, además. Y nosotros nos estamos despidiendo, ¿cierto? En la segunda temporada. No tuvimos oportunidad de despedirnos de la primera, pero ahora sí lo hacemos en la segunda. Invitándolos a que sigan en nuestro Instagram, en el Vintage El Baúl, que vamos a subir extractos de todas las entrevistas que hemos tenido en esta segunda temporada y un par que nos quedan también de la primera. Agradeciendo muchísimo a Radio Dejando Huellas, a Mauro, nuestro director, a Claudio, por su paciencia. Y bueno, con el deseo vivo, y estamos trabajando para ello, de volver en marzo, abril, con lo que esperamos, nuestra tercera temporada de Vintage El Baúl de los Recuerdos, aquí en Radio Dejando Huellas. Ha sido un ejercicio muy hermoso el que hemos hecho acá, sobre todo acá en la radio. Nos ha permitido en lo particular conocer a grandes artistas, a ídolos de la niñez, de la juventud también, y ponernos en contacto con todos ustedes, con la gente con la que empezó este programa, en tanto en televisión como acá en radio, con los coleccionistas, con los amigos de siempre, con Remy, que era antes nuestro panelista estable, que lamentablemente no pudo asistir en esta oportunidad, y también agradeciendo sobre todo a Ángel Rosas de Pulso Automotriz, que gracias a él conocimos esta radio y pudimos estar acompañándoles. Allá les seguiremos acompañando en Pulso Automotriz a partir del mes de marzo también con algo de recuerdo con respecto a los automóviles, que es una de las pasiones, tantas pasiones que uno tiene. Así que nos despedimos, muchísimas gracias y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.